Pues simplemente quería decir muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Nina, ha sido realmente un honor y un placer que me hayáis escogido para participar en un acto tan importante y al mismo tiempo tan entrañable, ¿no? Así que gracias y enhorabuena porque el hospital que presides, pues que no conocía nada prácticamente, pues me ha causado una impresión extraordinaria y me ha generado esa sensación de que en muchos sitios es posible hacer muchas cosas, más de lo que parece. Gracias a las autoridades académicas y políticas, administrativas, y gracias a mi querido y admiradísimo colega, amigo y mucho más que eso, Ángel Carracedo. Muchas felicidades, Angélica, por este premio, que sin duda será un estímulo extraordinario. Y muchas gracias, Eloy, por toda tu amabilidad y tu atención durante todo este proceso de mi viaje a Coruña, que ha sido tan grato. Gracias también, Javier, y en tu nombre pues a todos los demás del hospital. Hoy pues quería hacer una pequeña reflexión en voz alta acerca de lo que representa, a mi juicio, y creo que un poco mirando hacia el futuro, qué es lo que está pasando hoy en los laboratorios en torno a la medicina. Y lo que está pasando es algo extraordinario, aunque la mayoría de vosotros, perdón que me dirija así, todos, pero bueno, es mi manera normal, está pasando algo extraordinario. Y eso que está pasando ahora mismo, mientras yo estoy hablando y mientras vosotros estáis escuchando y tal vez algunos pensando en vuestras cosas o intentando anticipar de qué es lo que voy a hablar o qué es lo del genoma y esto que parece tan complicado, en realidad es lo que estamos viendo en estas imágenes. Y en estas imágenes reflejan algo que está sucediendo en tiempo real. Y ese tiempo real es que en unos cuantos lugares, todavía no en muchos, de distintas partes del mundo, en distintas ciudades, en distintos centros de investigación, algunos muy cercanos, otros muy lejanos, se están descifrando los genomas de distintos individuos de nuestra especie, de muchos individuos. Al principio, unos pocos, pero poco a poco, con una cadencia que cada vez va siendo más intensa y más frecuente, estamos asistiendo al desciframiento de los secretos más profundos que puede albergar un ser humano, aquellos que no se cuentan ni a uno mismo, ¿no? Porque están escritos en nuestro propio genoma, de las células normales y de las células enfermas, de las células tumorales o de otras patologías. Y esto, que es lo que estamos viendo aquí, es la acumulación una tras otra de las 4 letras químicas A, C, G y T que configuran la esencia de la vida. De forma que nosotros estamos construidos por moléculas y las enfermedades surgen cuando la armonía molecular se pierde y se desarrolla uno de los muchos procesos patológicos a los que nos vemos expuestos y que en este hospital y en muchos otros tratan de ayudar a resolver. Pero aunque nos parezca increíble, hubo un tiempo en el que no hubo enfermedades. Y ese tiempo fue lejano, sin duda. Lejano, tan lejano que las cosas no tenían ni nombre, ¿no? Y había que señalarlas de alguna manera, como este puntero que me acaban de hacer accesible, ¿no? Fue un tiempo en el que dominaba el caos en el universo, hace unos 13.600 millones de años, ¿no? Representado mágicamente por mi pintor favorito, Joan Miró. En este mundo primitivo, antiguo, muy antiguo, no existía vida, no existía enfermedad, tampoco existía la muerte. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, el gran héroe de la historia siempre, y surgió nuestro planeta. Desde este caos había un orden generándose, y ese orden fue en forma de astros que fueron girando alrededor de una estrella que llamamos Sol, y finalmente fueron surgiendo planetas como la Tierra, planetas que otro de los grandes, Salvador Dalí, interpretó así, el nacimiento del mundo. No estaba muy alejado, él no era científico, pero tenía una visión muy acertada de la vida. Hace 4.500, 4.800 millones de años, por fin surgió nuestro planeta. Y surgió una primera esperanza, pero seguía sin haber vida y seguía sin haber enfermedad.
Fueron pasando unos cuantos años y hace aproximadamente 3.500, 3.800 millones de años, en algún punto del planeta se formaron las primeras células. Unas células que enseguida aprendieron un primer secreto, el de la división, el hacer copias exactamente iguales a sí mismas. Y durante 3.000 millones de años hubo vida, pero no hubo enfermedad. El mundo era unicelular, bacteriano, clónico, todo igual, aspirando únicamente a reproducirse e inmortal. No existía la vida compleja, no existía la muerte. Hasta que hace solo 600 o 700 millones de años, fijaros que empezamos hace 13.000 millones de años, sucedió algo realmente maravilloso y único. Y es que una de estas células primitivas decidió compartir su vida con otras células semejantes. Y de este proceso, que surgió por azar o por necesidad, se formaron los primeros organismos pluricelulares. O sea, todos los que estamos aquí derivamos de este proceso absolutamente extraordinario. Y aquí ya empezaron otras palabras a incorporarse al diccionario de la vida. Ya no era solo dividirse, era también especializarse, desarrollarse, diferenciarse, como el proceso más extraordinario que podemos contemplar, que es el de la creación de la vida a partir de una única célula. Y todo esto es posible porque las células entendieron que necesitaban ser colaboradoras, cooperativas, como miembros de una sociedad compleja, la más compleja de todas las que puede existir. Y así los corazones empezaron a latir. Pero también al mismo tiempo tuvimos que tomar precauciones y las heridas comenzaron a cicatrizar, porque si no estábamos en situaciones de riesgo. O incluso las neuronas fueron capaces de renovarse, reproducirse, aunque a veces los libros antes decían que esto era imposible. Es posible. Y de esta reproducción específica renovamos nuestro tejido nervioso y mantenemos vivos, al menos de corrido, los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuándo entonces empezó a fallar todo esto? ¿Empezó a desmoronarse? Pues también probablemente por una consecuencia indirecta del proceso evolutivo dejamos algunas imperfecciones. Fue necesario ser imperfecto para progresar. Y así, cuando nosotros replicamos, copiamos nuestro material genético, abordamos una tarea ingente, gigantesca, copiar 3.000 millones de unidades químicas en unas pocas horas. Y hacerlo de una manera absolutamente fiel, porque cualquier error significaría una mutación, un daño. Este proceso, aun siendo casi perfecto, de vez en cuando se cometen errores. 1 de cada millón de veces, o de cada 5 millones, suficiente para crear defectos moleculares en nuestra molécula por excelencia. También, al depender de un sistema de comunicación entre células, es muy probable que estos sistemas fallen. Si yo envío un mensaje al rector, cuando llegue a la última persona de la sala, probablemente habrá recibido alguna distorsión, algún cambio. En ese momento estamos también ante la posibilidad de generar defectos. Y finalmente, para progresar en la vida nos hemos visto obligados a mantener en nuestro organismo células con capacidad proliferativa, migradora, invasiva, células peligrosas, que son las que más nos ayudan para regenerar los tejidos, para cicatrizar las heridas, para desarrollar un organismo. Pero al mismo tiempo son las que más pronto y de manera más intensa sufren los posibles daños. Luego, estábamos en el camino de la enfermedad, ya desde el principio de este acontecimiento extraordinario de los organismos pluricelulares, pero aún tuvo que pasar otra cosa más. Y esto adicional no fue otra cosa que lo que está ocurriendo en tiempo real en esta imagen, que nos está ocurriendo a todos los que estamos aquí, afortunadamente, y es la muerte celular. La vida tuvo que inventar la muerte para progresar. Y así, justo fue en este momento cuando la vida pudo encontrar el camino definitivo para llegar a ser lo que hoy conocemos, el proceso más fascinante al que nos podemos enfrentar. Son células que están muriendo en tiempo real, se están sacrificando
por el bien del organismo, ¿no? Y tanto es así que los biólogos, los científicos, hemos inventado muchos nombres distintos para explicar las formas diferentes de morir que tienen las células. Y así lo llamamos apoptosis, que es lo que se está viendo aquí, pero lo podemos llamar también autofagia o necroptosis o entosis, muchas formas diferentes, ¿no? Fijaros si es importante la muerte, que si no existiera este proceso continuo, de manera, lo estáis viendo en tiempo real, miles y miles de células que mueren por segundo, nuestra médula ósea, la de cualquiera de nosotros hoy, pesaría aproximadamente 2 toneladas. Luego, fijaros qué carga más pesada, ¿no? Cada día arrastrar 2 toneladas de médula ósea. O nuestro tracto intestinal mediría unos 16 kilómetros aproximadamente, ¿no? Si no hubiera continuamente esta renovación basada en la muerte. Luego, la vida se abrió camino tomando riesgos y asumiendo que éramos entidades finitas y vulnerables. Por tanto, poco a poco, ¿cómo podemos afrontar esta condición humana que no queda más remedio que asumir, pero a la que hay que intentar al menos enfrentarse, como digo yo, para no morir a destiempo? Pues desde nuestro punto de vista y desde muchos otros, y no desde hace mucho tiempo, comenzó a asumirse que todas y cada una de las enfermedades humanas tenían una lógica basada en las moléculas, y no basada en el empirismo. Y desde el envejecimiento hasta cualquier enfermedad de nuestra máquina de pensar, hasta el cáncer, o las enfermedades cardiovasculares, o las metabólicas, cualquiera, todas y cada una de ellas tienen una lógica molecular que hay que aspirar a entender. Y esta lógica molecular, sin duda, tiene que ser o tenía que ser compleja cuando no sabíamos hace 50 años de qué estábamos hechos. Lo cual nos puede parecer increíble, ¿no? Pero hace poco más de 50 años no sabíamos ni cuál era nuestra esencia molecular, la de la vida. Luego, ¿cómo vamos a entender las enfermedades? Hace ese tiempo, 50 años, habían pasado ya muchas cosas en la historia de la humanidad, incluyendo 2 guerras mundiales terroríficas, dramáticas y recientes. Unos pocos, muy pocos, muy selectos, de gran talento, como decía Nina, entendieron que había llegado el momento de poner todo el énfasis en tratar de explicar la vida y la enfermedad a la luz de algo que se comenzó a llamar genoma, y que no es otra cosa que una elegante y al mismo tiempo gigante molécula construida por 2 hebras antiparalelas, complementarias, y en cuyo interior solamente hay 4 componentes químicos distintos, que designamos, por simplificar, con 4 letras: adenina, timina, citosina y guanina. De forma que el secreto fundamental de la vida no es otro que enfrente de una A siempre una T y enfrente de una C siempre una G. Luego, teniendo una hebra, tenemos el molde para hacer otra igual. Luego, un organismo simplemente necesita separar sus hebras, copiarlas y construir una molécula idéntica. Luego, el secreto básico de la vida estaba encerrado en una molécula. Y de esa molécula y de su conocimiento es de donde podríamos comenzar a aspirar a abrir una ventana hacia el conocimiento de la vida y de las enfermedades. Y así fue como empezó un viaje al centro de la vida, un viaje extraordinario, de manera que en pocos años, 20, 25, se ha podido transitar desde los organismos hasta las moléculas fundamentales que nos construyen. Todos los organismos, absolutamente todos los organismos vivos, desde la bacteria más humilde hasta el elefante más gigantesco, hasta los dinosaurios que estuvieron y ya no están, todos, absolutamente todos, estuvieron y estarán construidos por el mismo tipo de moléculas. Y en muy poco tiempo se han conocido las estructuras, las funciones, las transformaciones, los códigos que regulan estas moléculas, cómo a partir del genoma, del DNA, se construyen las proteínas que ejecutan la información contenida en el genoma. Y se han desarrollado nuevas tecnologías, muy importante, que han permitido finalmente, hace 10 años aproximadamente, ni eso en algún caso, entre 2001 y 2004,
por fin tener a disposición de la especie humana nuestro conocimiento más intenso, más profundo, que es la secuencia en el que están colocados los 3.000 millones de componentes químicos que hay en cada una de nuestras células. Y tenemos 1 trillón de células cada uno de los que estáis sentados aquí. Mismo yo que estoy de pie, pero también tengo 1 trillón de células. Estos 3.000 millones tienen un orden concreto, solo 4 tipos. Podéis pensar, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? A, C, G, T. Uno se puede equivocar de vez en cuando, ¿no? 3.000 millones, uno detrás de otro, en cada una de nuestras células. Y distinto orden, absolutamente distinto, en 2 especies diferentes, en cualesquiera que haya. Luego, por primera vez, después de no mucho tiempo, mucho menos del esperado, gracias a la tecnología, pudimos ascender en la escala del conocimiento hasta intentar explicar nuestra esencia molecular. ¿Qué es lo que hemos aprendido antes de llegar a ver cómo resolvemos las enfermedades? Pues hay que hacer este camino con mucha paciencia, ¿no? Y primero tratar de saber qué nos hace humanos, por qué nosotros secuenciamos genomas y todos los demás seres vivos que nos rodean y que nos han precedido, algunos de ellos, y otros nos continuarán, que nosotros sepamos no están secuenciando nuestro genoma. Pues lo que ha hecho la ciencia, incluso nuestro propio laboratorio a 2 horas y media de aquí, ha sido intentar comparar nuestro genoma con el de todos los pasajeros del Arca de Noé, los más cercanos a nosotros, los más lejanos, para intentar saber qué es lo que hemos ganado, qué es lo que hemos perdido y qué es lo que hemos mantenido en la evolución, porque no solo hemos ganado, podemos pensar que somos el centro de la Tierra, del planeta, no es así, eso, bueno, no es el día para contarlo, pero básicamente estos son 2 trabajos de los que nuestro laboratorio se siente profundamente orgulloso por haber contribuido, que es la comparación, el desciframiento de 2 de los primates más simbólicos del genoma, el del chimpancé y el del orangután, la comparación con el humano y la demostración, muchos años después, en este caso hace unos pocos meses, que Darwin tenía razón. Nos guste o no, nos parezca a algunos imposible, a otros improbable y a otros intolerable. Pero la verdad es que chimpancés, orangutanes tienen un 99% de su genoma idéntico al nuestro. Nucleótido a nucleótido. Tienen sus 3.000 millones de nucleótidos, uno detrás de otro, y en el 99% de los casos donde nosotros tenemos una A, ellos tienen una A, donde nosotros tenemos una C, ellos tienen una C. Así hasta 3.000 millones, ¿no? Esto no puede ser por azar, ¿no? Uno no puede juntar 3.000 millones de piezas y que le salgan iguales al del chimpancé o al del orangután, ¿no? También con estos estudios genómicos de las claves de la vida nos aproximamos ya a la primera clave de las enfermedades, porque organismos tan próximos molecularmente, padecen enfermedades distintas. Incluso nosotros somos mucho más susceptibles a enfermedades que ellos no poseen. Y estos estudios han dado algunas claves al respecto, ¿no? Pero la realidad es que somos distintos. Podemos tener inquietudes semejantes, incluso sentimientos, ¿no? Como refleja esta fotografía maravillosa, ¿no? Pero algo nos distingue. Nosotros secuenciamos el genoma humano, el del chimpancé, el del orangután, el del elefante y el del guisante. Y sin embargo, ellos ven cómo pasa la vida y que sepamos poco más. ¿Dónde están entonces las diferencias? Pues las diferencias están en que más allá de esta secuencia, de estos 2 metros de vida, porque cuando se despliega nuestro DNA de cada célula mide 2 metros. Nos parece también mentira, ¿no? Pero está tan organizado en una célula que son 2 metros de vida. Tenía razón Gerardo Diego cuando decía, la vida, ese largo verso interminable, y tan interminable, 2 metros en cada una de nuestras células, ¿no? O sea, tenía mucha razón. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Pues con la misma información, nosotros, nuestra especie, hemos aprendido a manejarla de una forma mucho más plástica, mucho más creativa. Y esto se llama regulación de la expresión génica. Luego, las claves, por tanto, que nos diferencian, muchas derivan de lo
que regula, de los mecanismos que regulan, que controlan, que modulan. Y este es un ejemplo de muchos. Dos sencillas mutaciones, dos cambios en una letra de estas, una A por una T y una C por una G. Hace unos 200.000, 300.000 años se impusieron en una línea evolutiva, en la nuestra. Todos nosotros tenemos en este gen, que se llama FOXP2, uno de los 25.000 o 30.000 genes que poseemos, dos pequeños cambios, solo dos. Los chimpancés, los ratones, todos los organismos vivos, al menos todos los de especies, podemos decir, con un cierto grado de evolución, tienen este gen, pero no tienen estos dos cambios. Gracias a estos dos cambios nosotros hemos adquirido unas estructuras anatómicas que finalmente han desembocado en nuestra capacidad de emitir un lenguaje articulado. Dicho de una manera mucho más sencilla, podemos hablar. Y como podemos hablar, podemos comunicarnos y progresar. Y progresar en una dimensión derivada de un gen regulador, este FOXP2 regula la actividad de muchos genes, podemos pensar, hablar y también podemos asistir a un acontecimiento tan fundamental como el de la expansión reciente de nuestra capacidad, de nuestra máquina de pensar, de nuestra capacidad cerebral. 3 veces más grande es el volumen de un ser humano normal, el volumen cerebral de un ser humano normal comparado con el de un chimpancé, y ya no digo nada comparado con el de un ratón o una rata, ¿no? Luego, algo pasó, unas pocas mutaciones muy oportunas, muy precisas, con gran puntería, que permitieron una expansión enorme de una serie de estructuras que finalmente han conducido a que nuestra capacidad de interpretar la información sea más rica, más plástica. Y esto, además, nos ha permitido dar un salto adelante casi en el vacío. Y ya no son mutaciones químicas sobre nuestro genoma, estos cambios de una letra por otra, sino algo que llamamos mutaciones culturales. Que ahora mismo, alguno de vosotros, el que más atento esté, tal vez esté recibiendo una mutación cultural, porque está aprendiendo algo. Lo mismo que yo aprendí con las palabras tan emocionantes que dijo Nina, ¿no? Sufrí una mutación cultural porque pensé algo nuevo, me creó algún pensamiento, alguna sensación, algún sentimiento, alguna idea. Con la gran importancia de que estas mutaciones no se transmiten verticalmente de padres a hijos, que es lento, sino horizontalmente, ¿no? En toda la sociedad se disemina una mutación cultural. Y hoy tenemos que pensar que nuestra especie ha progresado de manera extraordinaria, no porque nuestro genoma molecularmente sea muy distinto, sino porque ciertos cambios y ciertas circunstancias nos han permitido construir simbólicamente una doble hélice un poco distinta. Una con as, ces, ges y tes. Otra con todos los símbolos derivados de la cultura humana, que pueden ser desde símbolos religiosos de todo tipo, símbolos culturales, hasta un teléfono móvil. Cualquier instrumento que utiliza el hombre para progresar. Bueno, algo tenía que haber también más allá de todos estos conceptos. Había un lado oculto en el genoma. Lado oculto que se ha descubierto hace poquísimos meses. Pocos meses, días en algunos casos, con un proyecto que se llama ENCODE. Este lado oculto indica que, además de estos genes que codifican proteínas para hacer lo que hacemos cada día, cada instante de vida, en cada organismo, había unas tribus, podemos llamar, ¿no? Esas que salen en los documentales de la 2 cuando nos dicen una tribu en el Amazonas que había permanecido alejada de la vista de los hombres. Una serie de genes, miles de genes, habían permanecido en el lado oculto del genoma. Algo que no sabíamos reconocer, estaba, pero no sabíamos qué significaba. Hoy se le ha puesto nombre y lo llamamos microRNAs. Eran tan pequeños en su contenido que no parecían representar nada. Hoy sabemos que son decisivos. MicroRNAs, linkRNAs, tRNAs, tRNAs, piRNAs, tribus, miles de genes que habían pasado desapercibidos hasta hace, en algunos casos, pocos días. ¿Y por qué son tan importantes? Porque aquí se encierran los mecanismos de control del resto del genoma. Y aquí también hemos sido mucho más plásticos. Nosotros tenemos más microRNAs y más activos que cualquier otro ser vivo de la creación. También hemos aprendido algo extraordinario, es que no somos iguales. Ninguno de nosotros es igual. Todos somos distintos. Y por primera vez sabemos las claves
para conocer nuestra propia identidad humana. Algo en lo que el grupo del doctor Carracedo ha hecho contribuciones de las que no los gallegos, sino el mundo entero debía sentirse orgulloso. Así que gracias, Ángel, por trabajar en esto, ¿no? Que es lo que nos distingue, ¿no? Todos tenemos capacidades, lo decías muy bien, Nina, todos tenemos talentos, incluso dos extremos aparentes de la sociedad, ¿no? La más intelectual y aparentemente la más banal, son capaces de hacer o resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son capaces? Pues porque hay un talento, y ese talento a veces está oculto, y esa manera de exponer el talento no es otra cosa que la cultura, la enseñanza, la educación. Pero además, y dentro del contexto al que nos vamos aproximando con esta larga introducción, estos cambios que hacen que, por ejemplo, Ángel y yo, que llevamos vidas paralelas y seamos tan semejantes, a veces decimos que somos clones, en la posición número 3 del cromosoma 1 tiene una A y yo tengo una G, y él, un poco más adelante, él tiene una C y yo una A, y entre 3.000 millones de letras, pues tenemos aproximadamente 4 o 5 millones de letras distintas, y somos de la misma especie, y nos parecemos, y tenemos muchos puntos en común, pero distintas capacidades, probablemente, y también distinta predisposición a enfermedades. Y esto es lo que nos hace distintos. Y esto es lo que hace que la mayoría de las enfermedades comunes, las que se tratan en este hospital, no las causadas por una mutación concreta en un gen, no, la mayoría de las enfermedades complejas y comunes derivan de un conjunto de cambios en el genoma que uno, por sí mismos, no provocan ningún problema, pero en conjunto nos predisponen a ciertas enfermedades o nos protegen de otras. Y también hemos aprendido que había 2 dimensiones adicionales más allá del genoma. O sea que aquellos que ya les parece que entender el genoma ya es una abstracción absoluta, pues tienen que animarse un poco y pensar que más allá del genoma estaba esperando el epigenoma. Y el epigenoma no es otra cosa que pequeños cambios químicos, sobre todo el más sencillo de los posibles. Nuestro rector es químico y le parecerá pues una reivindicación absoluta del lenguaje químico de la vida, porque pequeños grupos, el más sencillo de todos, el grupo metilo, se van añadiendo a una de las letras, la letra C, en el transcurso de la vida, desde el momento que nacemos. O sea, venimos al mundo con nuestro material genético heredado de nuestros progenitores, y es determinista en gran medida, mientras no podamos escoger adecuadamente a los padres, entonces pues tenemos este determinismo y una brújula que nos orienta, que es el genoma. Pero desde el minuto, desde el tiempo cero, vamos incorporando el producto de nuestra experiencia vital en forma de interacción con el ambiente, cambiando ligeramente algunos aspectos del genoma, en forma de acentos, puntos, es como si fuera la gramática, la ortografía del genoma. El mensaje es muy común, muy vulgar, as, tes, ges y tes, hasta la extenuación, pero los acentos, los puntos, las diéresis se van incorporando a medida que vivimos, de forma que una cosa son los talentos y otra es enriquecer el genoma con el epigenoma. Y eso no es otra cosa que el fruto del esfuerzo, del entrenamiento. Se acabó la dicotomía entre el ambiente y el genoma. Son 2 partes indisolubles de lo mismo. Y más allá todavía del epigenoma está el metagenoma, que no es otra cosa que nuestra propia vida interior. Porque cuando hablamos de vida interior parece que estamos accediendo a un concepto filosófico, ético o incluso religioso. Y no es otra cosa que en nuestro organismo habitan más de un 99% de material genético que no son estos 3.000 millones de nucleótidos, sino que son los genomas correspondientes a virus, bacterias, parásitos, que no están para causar enfermedad, sino para mantener un equilibrio, una simbiosis más o menos perfecta con un organismo, con cualquiera de nosotros. Cuando se pierde esta simbiosis, esta armonía, se entra en un concepto que llamamos disbiosis. ¿Y qué serán las enfermedades del futuro? Las disbiosis, la pérdida de la armonía entre nuestro genoma y el de todo aquello
que nos hace susceptibles a distintas enfermedades y que nos hace preguntar que cuánto de humano hay realmente en nosotros. Bueno, pues ante todo esto hemos llegado o tenemos que llegar necesariamente a la conclusión de que la medicina está aproximándose a un nivel diferente. Un nivel en el que si, y con muchísimo disculpas al gran Rembrandt, si tuviera que explicar hoy su lección de anatomía, tendría necesariamente que introducir en su explicación alguna doble hélice, alguna molécula de DNA, estudiantes aprendieran realmente de qué les estaba hablando, de qué es lo que tenían que aprender, ¿no? Es un tiempo de medicinas genómicas y moleculares, sin prisa, con prudencia, con calma, con pasos muy firmes para evitar falsas expectativas o decir que se puede hacer lo que hoy todavía es imposible. Aunque el gran Vargas Llosa le oí decir no hace mucho que con la tecnología el concepto de imposible retrocede velozmente. Y efectivamente, en biología molecular lo imposible retrocede a toda velocidad, absolutamente a toda velocidad. Tanto que es que nos podemos llegar a preguntar si vamos a seguir siendo vulnerables, como empecé con mi charla, ¿no? Que somos vulnerables y hay que asumirlo. ¿Realmente podemos llegar a dejar de ser vulnerables? Pues esto es lo que necesitaba explicar a todos para que podamos enfrentarnos a dos ejemplos, que son dos de los problemas que se estudian en el laboratorio y que pueden marcar los límites actuales de la biología y de la medicina, y que no son otros que el envejecimiento y el cáncer, escogidos voluntariamente para investigar sobre ellos después de muchos años de formación en muchos campos diferentes y de muchas personas distintas. ¿Por qué? Porque son complejos, muy complejos, y por tanto hay allí un caos que no es otra cosa que el orden por descifrar, como dijo otro de los grandes, José Saramago. El envejecimiento además tiene otra grandísima característica, y es que es universal. ¿O conocéis a alguien que sea inmune al proceso? Luego, es algo que afecta a todos y por tanto susceptible de estudio profundo y universal. Y el cáncer, que nos parecía tan lejano y tan distante, hoy los que trabajamos en esto sabemos que 1 de cada 3 personas en los próximos años desarrollará un tumor maligno de las sociedades occidentales actuales. Luego hay que estar preparados, mucho más preparados de lo que estamos hoy en día. Hay que anticiparse a esta epidemia oncológica del futuro. ¿Cómo? Pues vamos a intentar ver si sabemos ya algo de la lógica molecular. En el caso del cáncer, surge cuando una sola célula se transforma, no muere a tiempo, no se sacrifica, no se suicida y comienza a crecer de manera desmesurada e incontrolada y se vuelve una entidad egoísta. No piensa en el bien común. Se vuelve inmortal, vuelve a recuperar el pasado en el que la muerte no existía y finalmente se convierte en una entidad viajera, porque es capaz de utilizar los recursos del organismo, el torrente circulatorio, para moverse de un lugar hasta otro. Y finalmente crear metástasis, que es la causa de la muerte en los pacientes por cáncer, en la inmensísima mayoría. Luego podemos definir con mucha precisión y en 3 palabras qué es el cáncer. Luego ya sabemos algo, mucho más de lo que sabíamos hace 20 años, que no podíamos decir esto. Entidades egoístas, inmortales, viajeras, que sufren mutaciones, cambios en 3 tipos de genes. De todos los que tenemos, genes supresores, oncogenes, genes de reparación. Y este daño puede ser en la parte genética, en las letras, una A por una T o una C por una G, suficiente para transformar una célula. Pero también en el epigenoma, un grupo metilo que se añade donde no debe, una coma que está fuera de sitio, un acento en una letra equivocada, tan sutil como eso y tan dramático como el resultado que genera una coma mal situada. Luego, afortunadamente, en aproximadamente unos 20 años de esfuerzo de muchos científicos en el mundo, se ha podido resumir la lógica molecular del cáncer en una sola imagen, ¿no?
Nuestro propio laboratorio, durante estos 20 años o 23 años aproximadamente, estudió una sola parte de este proceso. Eso lo hemos hecho muchos, ¿no? Cada uno se fija en una parte concreta. Y nosotros pues tratamos solamente de identificar genes humanos capaces de ejecutar algo tan asombroso como esto. Algunas células tumorales son capaces de volverse inmortales, viajeras, moverse de un sitio para otro, pero no son capaces de atravesar las barreras del organismo. Y por tanto, esta célula sucumbirá en el intento de generar una metástasis. Esta otra, que para un patólogo es casi indistinguible, sin embargo, tiene herramientas moleculares para penetrar en los tejidos, invadir y metastatizar. Y durante 20 años, 23, una labor de muchos de mis estudiantes, sistemática, año tras mes, día tras día, nos ha permitido identificar más de 60 nuevos genes humanos que participan en este proceso. Genes que tenemos todos los que estamos aquí y que pues fueron identificados y puesto nombre uno tras otro en nuestro laboratorio, ¿no? Y con eso pues progresamos, sin duda. Progresamos en algunos aspectos, por ejemplo en este, por qué las células se vuelven invasivas y metastásicas. Pero muy importante, ningún gen de los que poseemos se ha seleccionado en la evolución o lo poseemos en el organismo para que nos cause algún daño. Todos tienen una función normal. Solamente cuando se pierde el control o surgen mutaciones es cuando estos genes provocan daño. Y así, otra parte del laboratorio y otra parte de la medicina siempre debería ser y debe ser estudiar la versión normal, el lado bueno de la parte negativa donde surjan las enfermedades. Y por eso, estos genes que hemos descubierto en el laboratorio tenían una función normal oculta que gracias a una serie de experimentos que hoy no es el día de contar, pues hemos podido entender que son tan sorprendentes como por ejemplo el gen autofagina 1, que participa en un proceso de muerte celular y por tanto relacionado directamente con el cáncer. En realidad su función normal es controlar la percepción de la gravedad, la aceleración lineal, o sea, algo fascinante, pero nada que ver con el cáncer, ¿no? O, por ejemplo, este otro gen, la MT5, determina nuestra sensibilidad al dolor. Otros genes, por ejemplo, el control metabólico de la obesidad, o el envejecimiento, o el metabolismo del hierro. O sea, tenemos unos cuantos genes que posibilitan las vidas de cada uno de nosotros en cada instante. Y solo cuando estos genes se alteran, son los mismos genes, esos y no otros, los que generan un tumor u otra patología, que no tiene nada que ver con la función natural de estos genes. Pues después de 20 años, uno puede decir, bueno, ya he hecho bastante, ya he trabajado bastante, ya he descubierto 60 genes, nunca pensé yo que descubriera ningún gen humano en mi vida, ni que ahora que ya no hay continentes ni islas que descubrir, pues uno al menos ha tenido la inmensa fortuna de poder descubrir genes y ponerles nombre. Y yo con eso ya podía pensar que ya habíamos contribuido al bien de la humanidad y que podíamos trabajar un poco menos y dejar de tener la vida entre paréntesis como casi siempre la tenemos Ángel, yo y unos pocos más, ¿no? Pues hace solo 3 años, y lo estábamos comentando hace un momento con Ángel, ¿no? Algo pasó. De vez en cuando pasan cosas extraordinarias en los laboratorios, realmente extraordinarias. Y algo pasó fue que, de repente, por una serie de trabajos y tecnologías que fueron surgiendo, pensamos que si estudiábamos gen a gen, tardaríamos tal vez 200 o 300 años en entender las claves de una enfermedad tan compleja. Luego, ¿por qué no estudiar el genoma completo? ¿Por qué no estudiar en un paciente con cáncer no un gen, sino todo el genoma, sus 3.000 millones de nucleótidos en una célula tumoral, y compararlo con el genoma normal de ese individuo, que será el genoma que presenta en todo el resto de las células que no han sufrido la transformación maligna, ¿no? Y ese proyecto fue una iniciativa internacional que se llamó Los Genomas del Cáncer, y que persigue, ni más ni menos, que seleccionar en primer lugar los 8 tumores más frecuentes en el mundo y estudiar con muchísima profundidad los genomas en total de 25.000 pacientes con cáncer. Y hace 3 años empezó esta aventura y deberíamos estar muy orgullosos de que España, por primera vez en su historia, recuperó ese pasado conquistador, ¿no? Que antes sí que descubríamos continentes incluso, ¿no?
pero hace muchos años que se nos olvidó descubrir casi cualquier cosa de manera colectiva. Pues España participó desde el principio en esta iniciativa y se nos asignó el proyecto de la leucemia linfática crónica, que es la leucemia más frecuente. Y por tanto, pues la primera que había que estudiar, ¿no? Y en este proyecto pues tuve la suerte de, o la desgracia, depende de cómo se mire, se puede preguntar a mi familia y a ver qué opinan, de coordinar junto con mi querido amigo, otro clon, el doctor Elías Campo de Barcelona, la iniciativa española a la contribución mundial de los genomas del cáncer, en la que, por cierto, el grupo del doctor Ángel Carracero participa también de manera decisiva en el genotipado de los pacientes, ¿no? Fijaros, para situaros en este proyecto que está ahora mismo en marcha, ¿no? ¿Qué dimensión tiene? ¿Cuántos genomas españoles se conocían hace 3 años? Ninguno. Absolutamente ninguno. Ningún español había tenido la oportunidad de que alguien le secuenciara su genoma. ¿Cuántos lugares en España había disponibles genomas? Ninguno tampoco, ¿no? Luego, era osadía, tal vez, ¿no? Pensar que podíamos anticiparnos incluso pues, a los grandes centros americanos o japoneses, ahora chinos también, ¿no? Bueno, pero el esfuerzo humano y la mirada humana a veces es capaz de hacer cosas que parecen increíbles, ¿no? Y la prueba es que el día 7 de julio del pasado año conseguimos descifrar y publicar en la revista de mayor prestigio del mundo los genomas de los 4 primeros pacientes con leucemia, de los 4 estudiados, que al mismo tiempo son los 4 primeros españoles que tuvieron su genoma completamente secuenciado, desde la posición 1 hasta la 3.000 millones. Uno tras otro. ¿Qué son estas líneas? Los colores es uno para cada paciente. ¿Qué son estas líneas? Aquí tenemos los cromosomas que componen donde está situado el DNA, ¿no? Está repartido en 23 pares de cromosomas. Estas líneas significan que en el cromosoma 1 aquí hay unas mutaciones y aquí otras, y aquí otras, y aquí otras, en el 2 y en el 3. Dicho de otra manera, cualquiera lo puede entender. Todo el genoma tiene mutaciones. No es solo que tengamos 3 o 4 mutaciones, como se pensaba, para generar un tumor, sino que nuestro DNA sufre un auténtico naufragio genómico cuando se desarrolla el cáncer. De manera que en las leucemias de estos 4 pacientes había más de 1000 mutaciones en cada uno de ellos, en cada uno de los pacientes. Y no es nada comparado con el número de mutaciones que hay en los tumores sólidos, que necesitan todavía más mutaciones para progresar. Luego, el panorama puede parecer abrumador, ¿no? Una complejidad de decir, bueno, ¿y cómo arreglar 1000 daños? Si por ahora la medicina solo es capaz de arreglar 2 o 3. Luego, aparentemente, estamos ante una encrucijada en la que el conocimiento nos aboca a la ignorancia, ¿no? Es decir, nos abre las puertas de la ignorancia una y otra vez, ¿no? También el impulso para seguir estudiando. Pero afortunadamente, si uno se fijara aquí en estos puntos, entenderíais que en medio de este caos había un orden también. Y este orden no es otro que, entre toda esta diversidad, miles de mutaciones por todos los sitios, hay unos pocos genes que aparecen recurrentemente mutados. O sea, una puntería extraordinaria hace que el gen Notch1 pues, esté mutado en distintos pacientes con la misma enfermedad. Y en unos pocos menos, pues el gen 1088 o Expo1, y entonces uno pues dirige en principio la atención hacia estos genes, que son los más frecuentemente mutados en esta enfermedad, en esta leucemia. Y si uno hace este mismo mapa de Google de otro tumor, encontrará un paisaje genético completamente distinto. Pero estos son las primeras dianas. Y son dianas que no se sabía que tenían nada que ver con el desarrollo de esta forma tan frecuente de leucemia. Y esto es una mirada desde 4 genomas, pero ¿4 genomas pueden ser representativos? Pues no. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Seguir trabajando. Y pasamos, gracias sobre todo al esfuerzo de 2 de mis mejores discípulos de siempre, Sose Puente y Víctor Quesada, excepcionales en todo, conmovedores en su esfuerzo y en su talento absoluto, que en pocos meses se las ingeniaron para desarrollar nuevas herramientas que nos han permitido en 2 años completar 4 genomas. Fijaros, tenemos que hacer 500 para contribuir al proyecto de 25.000 genomas. Si necesitábamos secuenciar 500, necesitaba 4 o 5 vidas, y afortunadamente, gracias a su talento, pues en 6 meses hemos completado
100 genomas aproximadamente. Y aquí ha cambiado el panorama, hay muchos más genes que aparecen mutados, pero de repente aparecen otros que antes no estaban y que aparecen frecuentemente mutados. Y entonces, poco a poco, se va dibujando el paisaje genético de la enfermedad con las dianas a las que hay que enfrentarse. Y así entramos casi sin querer en una nueva era de la investigación oncológica, que no promete la curación del cáncer, no puede hacerlo, pero sí que garantiza un conocimiento impensable hace 2 años. Un conocimiento sobre el repertorio mutacional y también sobre las alteraciones epigenéticas. Hace justo 2 semanas publicamos también en una de estas revistas que llamamos nosotros conmovedoras, ¿no?, pues el epigenoma de la leucemia, ¿no? Y si digo que hay 1000 mutaciones, no quería abusar, pero también no me resisto a dejar que pase de largo la idea de que en cada genoma hemos encontrado más de 1 millón de alteraciones epigenéticas, de comas mal puestas, en cada paciente, ¿no? Luego, la complejidad es realmente impresionante. Bueno, pero entre todo esto hay una jerarquía de forma que hay genes más importantes que otros. Y estos genes son aquellos en los que, trabajando con los genomas, se podrá empezar a diseñar nuevos tratamientos. Y a veces estos genes los tenemos que colocar en rutas. Esto es como el mapa de un metro de una ciudad cualquiera, y entonces nosotros colocamos los genes en rutas bioquímicas de procesos relacionados, de forma que tal vez no tengamos un fármaco para tratar esta mutación en Notch, pero tal vez con otro fármaco que actúe sobre la misma ruta podemos conseguir el mismo efecto, ¿no? Y esto acortará los tiempos para trasladar esta información a la práctica clínica. Y en el caso del envejecimiento, también podemos atrevernos a pensar en que podemos llegar a descifrar su lógica molecular. Todos, hasta el Homo sapiens sapiens más inteligente, han envejecido. No lo olvidemos nunca. Y si han envejecido es porque es un proceso inexorable. Y es inexorable y sabemos por qué. ¿Sabemos por qué? Porque en nuestro genoma se han acumulado genes que tienen pleiotropía antagónica, que os puede sonar una palabra rara, pero que es muy fácil de entender. Genes que son beneficiosos en la edad temprana, perjudiciales en la edad tardía. Antes no había edad tardía, porque la vida, como os decía Shakespeare, era brutal y además cortísima, ¿no? Luego no había opción a que estos genes mostraran su lado oculto, pero están en nuestro genoma. Eso se llama pleiotropía antagónica. Luego, todos envejecemos. Y además, porque un organismo continuamente tiene que tomar decisiones entre mantenerse, repararse, cuidarse o reproducirse. Y siempre que tiene que tomar esta decisión, se escoge uno de los 2 términos de la ecuación: la reproducción, siempre. Luego, no invertimos mucho en no envejecer, invertimos mucho en reproducirnos para pasar el testigo a las siguientes generaciones. Pero, ¿es inexorable? Sí, pero la longevidad es plástica, y este es el concepto radical. Este es lo que cambia nuestra mentalidad. Tan plástica que Jean Calment vivió 1 millón de horas, 122 años, y es el ser humano que más ha vivido. Si ha vivido, documentado, con perdón de Matusalén y todos los que todavía no estamos seguros de que dieron una partida de nacimiento precisa. Pero Jean Calment vivió 122 años, fue contemporánea de Van Gogh, precisamente, vivió en su mismo pueblo, y ¿cómo se las arregló para hacer algo que ninguno de nosotros ha podido? Pues porque el diálogo entre su genoma y su epigenoma, entre sus factores genéticos y los ambientales, fue muy favorable para ella, extraordinariamente favorable. Tratemos de imitar ese diálogo, descubrir las claves de ese diálogo molecular, y tal vez muchos de nosotros podamos vivir más y mejor. Si no, no tiene sentido. Más y mejor. Quien quiera, tampoco es obligado, ¿de acuerdo? Pero sí es obligado intentar aprender y conocer. Eso sí que es una obligación. Bueno, pues se ha empezado a escribir una hipotética fórmula de la longevidad que tiene una serie de términos y muchos puntos suspensivos, ¿no? Y no es porque la quiera ocultar y me la quiera guardar para mí mismo, ¿no? Sino simplemente porque hay un gran número de componentes polimórficos, variantes, que no sabemos muy bien
hasta dónde influyen, pero otros pocos estamos absolutamente seguros, ¿no? Y no voy a entrar... bueno, puedo entrar en el primero para que veamos claramente en qué consiste. SRY menos menos significa que quien es negativo en sus dos copias, la paterna y la materna, para este factor bioquímico, vive más. Este factor bioquímico es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. O sea, dicho de otra manera, en esta sala la mitad vamos muy mal ya desde el primer factor. ¿De acuerdo? Eso es la lectura del lenguaje bioquímico, que no es otra cosa que el lenguaje real, ¿no? Pero quizás nos recuperamos ya con el segundo y con el tercero y con el cuarto. La esperanza hay que mantenerla, ¿no? Bueno, si esto es así, ¿es posible entonces preguntas tan profundas como si yo cambio un gen, manipulo un gen, añado, quito, vivo más o menos? Esa pregunta ya nos acerca hacia unos terrenos complejos, ¿eh? Las respuestas muy recientes y tan importantes, mientras a lo mejor algunos creen que no está pasando nada, están pasando cosas, tanto que una de las primeras que ha respondido a esta pregunta, Elizabeth Blackburn, ya ha recibido el premio Nobel, hace 2 años. O sea que no parece que sea una tontería, ¿no? Sino que es posible que aquí haya algunas claves acerca de entender las claves de la... Y efectivamente, pues ella descubrió el gen de la telomerasa, que es una proteína que favorece procesos de longevidad, asegura que nuestros cromosomas estén bien sintonizados. Y hay otros genes, y curiosamente, muchos de estos genes participan en todas las mismas rutas bioquímicas, en unas pocas rutas bioquímicas. Luego, hoy ya sabemos sobre qué rutas debemos actuar para vivir más. Así de contundente, ¿eh? Sobre qué rutas podemos actuar para vivir más. En nuestro laboratorio también hemos trabajado con esto, por eso me siento tan seguro de lo que digo, porque lo he visto con mis propios ojos. Y esta es la manera que tenemos de explicar por qué trabajamos con ratones. Esto es una imagen del hombre ratonado, es una obra de arte, que no la conocéis porque es de un artista que vino al laboratorio, no se ha publicado en ningún sitio, no es pública, pero es un artista que vino al laboratorio a inspirarse, a ver qué representa eso de crear ratones modificados genéticamente, y el que me inspiró, Marchesi, fue él a mí, porque esta es la mejor manera que tengo de explicar a mis alumnos el primer día de clase por qué creamos ratones modificados genéticamente para conseguir modelos de enfermedades humanas. Creamos un ratón, le quitamos un gen, le añadimos otro, nos lleva solo 3 o 4 años hacer cada uno de estos procesos, y cuando lo conseguimos, de repente podemos entender por qué se desarrolla una enfermedad. Es más, con ese modelo podemos ensayar fármacos que luego han servido para curar alguna enfermedad humana. Bueno, pues uno de estos ratones modificados genéticamente y que utilizamos para generar hipótesis, allá donde no llega la imaginación humana, uno puede servirse de herramientas vivas, ratones. Los miras, abres bien los ojos, miras lo que les pasa y tratas de entender. Bueno, pues un ratón modificado genéticamente nos sirvió para entender un mecanismo de envejecimiento completamente innovador. Y es que cuando esta mutación en un gen concreto, pues generaba un núcleo, esto es el núcleo de las células, que como lo habréis visto alguna vez, es algo armónico completamente, esférico, perfectamente homogéneo. Y este es el núcleo de un ratón que envejece extraordinariamente rápido porque tiene una mutación en un gen, solo en un gen. Luego su reloj de la vida avanza de una manera extraordinariamente rápida. Y este simple experimento, simple, 3 años, pero simple, con un ratón sirvió para establecer las claves de una enfermedad devastadora, que es el síndrome de Hutchinson-Gilford, que es un síndrome de envejecimiento acelerado, y que el ratón generó la hipótesis de que tal vez los niños con esta enfermedad tenían las mismas mutaciones que nosotros habíamos creado voluntariamente en un laboratorio, y efectivamente. Y es más, utilizamos estos ratones para diseñar un ensayo clínico, y hoy todos los niños del mundo con esta enfermedad se están tratando con una estrategia que se diseñó en nuestro laboratorio basado en con el tratamiento con estos modelos animales, ensayo clínico que está dirigido sobre todo por el doctor Nicola Levy, otro de nuestros clones, Ángel. ¿Podemos todo esto llevarlo a un terreno un poco más profundo todavía y decir, ¿estarán en los genomas las claves del envejecimiento también? ¿Cómo podemos responder a ello?
ya no estudiemos genes, sino que demos el mismo salto en el vacío que hemos dado con el cáncer y estudiemos los genomas enteros. A ver qué pasa en un genoma. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a los ojos de un chimpancé nosotros somos Matusalén? Porque con el mismo genoma vivimos el doble que ellos, casi. Luego, algo tenemos distinto, ¿no? Y por ejemplo, pues algunas otras especies tienen una longevidad extrema para lo que les corresponde en el árbol evolutivo. Y todos conocemos familias de centenarios y supercentenarios. ¡Jo, esta familia, cuánto viven, ¿no? Algo tienen en su genoma. Bueno, pues ahora nosotros y otros estamos estudiando estos genomas comparativamente en distintas especies y dentro de los humanos en distintos segmentos de la población para tratar de averiguar si hay algunas claves que nos indiquen por qué se envejece más o menos. Y las hay, tampoco hoy es el día de contar muchos detalles de esto, pero sí algo, y ya con esto acabaría, algo que uno se pregunta y que yo no renuncio tampoco a preguntarme en voz alta y en estos auditorios, ¿no? Y es, muy bien, y uno identifica defectos, cambios, ¿y qué puedes hacer para mejorarlos, para corregirlos, para cambiar en la expectativa de vida? Pues entonces vamos a plantear, para terminar, ¿es posible rejuvenecer molecularmente? Sin cremas, sin vanidades, sino por dentro, ¿de acuerdo? Pues vamos a exponer oportunidades que se están ensayando en los laboratorios, incluyendo el nuestro. Manipulación genética, reprogramación epigenética e intervención farmacológica. No es otra cosa que la medicina en lenguaje moderno. Cambiar el genoma, cambiar el epigenoma, o fármacos muy específicos y muy bien pensados para atenuar, modificar, cambiar procesos bioquímicos bien estudiados. Respecto a la manipulación genética, primero habrá que saber qué gen habría que corregir, ¿no? De todos los que tenemos, qué cambios. ¿Dónde podemos encontrar estas claves? Pues en primer lugar, en los enfermos, en la patología humana, que es increíblemente rica en sus manifestaciones. Y voy a poner un ejemplo un poco dramático, que le había pedido a Eloy que por favor esto no se grabara, ¿no? Porque son dos personas muy entrañables, para mí muy ahora amigos, que son Néstor y Guillermo. Dos pacientes españoles que vinieron al laboratorio con ese afán que hay ahora, que está cambiando también en la relación de los pacientes con la medicina, porque habían sido diagnosticados del síndrome de Hutchinson-Gilford, de envejecimiento acelerado. Y como se enteraron, no en la literatura científica, sino por otras vías, que en nuestro laboratorio habíamos desarrollado un tratamiento para esta enfermedad, vinieron, primero Néstor, después Guillermo, con sus madres, siempre las madres acompañando a la enfermedad, siempre, en todos los contextos, para ver si ellos podían formar parte de ese tratamiento. Entonces, por supuesto, la respuesta es sí, claro. Pero, y aquí va la clave, ¿no?, de todo este mensaje, ¿no?, que hemos estado hablando del cáncer como una enfermedad que afecta a millones, pero, claro, deberían tener mutaciones en los dos genes que nosotros habíamos identificado y otros como responsables de esta enfermedad. Porque si no tienen mutaciones en estos genes, no se pueden tratar. No tiene sentido, ¿no? Eso no lo practica la medicina hoy todavía, de manera general. Solo era posible si tenían mutaciones en esos genes, porque si no el tratamiento no tenía sentido, por mucha pena que diera. Y en contra de todo lo previsto, cuando nosotros analizamos no su genoma entero, no sabíamos hace 2 años y medio secuenciar un genoma humano o analizarlo, sino los genes, algo que hace muchísimo Ángel para muchas enfermedades. Galicia es el lugar de España y uno de los más, y comparativamente geográficamente de población del mundo, donde mejores y más profundos análisis genéticos de múltiples enfermedades se hacen, ¿eh? No es porque seas amigo, pero es la verdad. Bueno, pues nosotros analizamos solo estos dos genes. Analizar un gen, si tiene mutaciones o no, es fácil, relativamente fácil, y ninguno de los dos tenía ninguna mutación en este gen. Luego, ellos tenían una enfermedad diagnosticada clínicamente y su genoma lo desmentía. ¿Qué se puede hacer ante un caso así? Uno puede decir, va a pedir una subvención al Instituto Carlos III para estudiar a 2 pacientes. No tenía sentido, ¿no? No tiene sentido, de acuerdo con el concepto actual que tenemos de lo que es la investigación y la ciencia. El proyecto de los genomas del cáncer ha sido financiado
por el Instituto Carlos III. Hay que sentirse muy orgullosos de estas iniciativas de nuestros dirigentes. A veces no estamos muy orgullosos de los dirigentes políticos, pero cuando se está hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacer? Pues yo recuerdo como si fuera ahora mismo cuando lo dije a Néstor, cuando aprendamos a secuenciar genomas, el tuyo será el primero. Y efectivamente, solo hizo falta que unos pocos meses más tarde comenzara esta iniciativa de los genomas del cáncer y aprendiéramos, gracias a Sose y a Víctor y a todos los demás estudiantes y discípulos que desarrollaron toda esta tecnología, estos algoritmos que llamamos Sidrón, un nombre muy asturiano, ¿no? El algoritmo Sidrón, y lo aplicamos exactamente a Néstor y a sus padres. Su madre casi parece más joven que él, ¿no? Y tenía una única mutación, un cambio de una G por una A, entre 3.000 millones. Un solo cambio, en una posición concreta, ¿no? 65.770.755 del cromosoma 11. Ni uno más ni uno menos, ese. En un gen que nunca se había asociado a ninguna enfermedad. Esto es lo que cambia el plan de su vida. Y sus núcleos se arrugan. Estas son las arrugas que importan, no las de fuera, las de dentro. Y sus núcleos se arrugan de la misma manera que se arrugan los núcleos de los niños con Hutchinson-Gilford. Por eso la enfermedad parece que es la misma, pero el gen que la causa es completamente distinta. Y gracias al esfuerzo conmovedor de Néstor y Guillermo, porque ellos es difícil que se puedan curar, aunque lo intentaremos, estamos creando un ratón mutante que tenga exactamente esta misma mutación, porque los ratones también tienen este gen, exactamente la misma. 4 años ellos lo saben. Tal vez entonces podamos reproducir la enfermedad y ensayar un tratamiento que luego pueda aplicarse. Pero más allá de eso, esta enfermedad acabó con ellos. ¿Por qué? Porque podemos hacer consejo genético y saber en sus familias, en sus hermanos, en sus primos, en sus tíos, en sus padres, quién tiene la mutación en homocigosis, las dos copias mutantes, como Néstor y Guillermo, los únicos, quién la tiene en heterocigosis y son portadores, o quién es sano y no tiene que preocuparse. Luego, gracias a este conmovedor esfuerzo de cambiar su destino, esta enfermedad la hemos llamado el síndrome de Néstor y Guillermo. Y hace muy pocos días la sociedad americana que se ocupa de poner nombre a las enfermedades ha aceptado esta denominación. ¿Podemos corregir defectos genéticos? Estamos empezando. Hacer cirugía genómica. Aquí se practica cirugía de altísima calidad, pero esta todavía no. Y no porque está sin hacer. Se está empezando a crear. La llamamos nosotros cirugía genómica por ilustración, ¿no? Y creemos que podremos cambiar una sola pieza entre 3.000 millones y sustituirla por la correcta. ¿Cómo? Pues de distintas formas, con unas nucleasas, con terapias antisentido. Estas nucleasas la ensayó uno de mis discípulos, Ignacio Varela, que trabaja en Inglaterra. Esta otra, terapias antisentido, otro discípulo mío extraordinario, Fer García Osorio, todavía haciendo su tesis doctoral y con contribuciones del máximo nivel. Luego, en el futuro, podremos hacer cirugía genómica. Y el Hospital San Rafael también tendrá que hacerlo, si quiere seguir en el camino de la innovación, ¿no? Y el cambio epigenético, ¿podemos reprogramar una célula para que vuelva a ser joven? Esto parece imposible, ¿no? Pues esto es lo más cercano. Esto es lo que sí que es posible. Y es posible gracias a que a un investigador japonés, Shinya Yamanaka, se le ocurrió coger una célula de su mano y añadirle una serie de factores bioquímicos hasta que finalmente con una combinación de cuatro proteínas, 4 factores, un cóctel de 4 factores, y para su sorpresa observó que esas células volvían atrás en el tiempo y llegaban hasta un estado casi embrionario. Se habían recuperado completamente la juventud bioquímica. Es decir, bueno, esto es algo excepcional, realmente excepcional, viola todos los dogmas de la biología y de la medicina, lo que nos enseñaron en la facultad, ¿no? Una célula puede volver atrás en el tiempo, absolutamente. Esto nos indica que es posible. ¿Por qué? Porque cuando vuelve atrás en el tiempo, nosotros lo identificamos con unos colorantes, unas tinciones, y esto es una célula reprogramada en nuestro laboratorio por Fer y Clara, 2 de mis estudiantes. Luego, si se puede hacer en Oviedo, es que no es tan complicado, ¿vale? Luego, es posible. Entonces, esto que parece realmente un salto atrás en el tiempo, ha tenido un reconocimiento extraordinario, y todavía lo tendrá más dentro de un mes justo, cuando John Gordon y Shinya Yamanaka reciban en Estocolmo el Premio Nobel de Medicina. O sea que no es una banalidad.
el viaje atrás en el tiempo. Cuando Shinya Yamanaka, un científico hasta ese experimento muy poco conocido, ha sido capaz de nada. El primer experimento se hizo hace 6 años exactamente, tener el máximo reconocimiento no en biología, en medicina. Y para aquellos que todavía pues, les parezca esto lejano, pues Shinya Yamanaka no hace otra cosa que interpretar en los laboratorios la película de Benjamin Button, ¿no? En realidad, Brad Pitt no sabe que él está haciendo de Yamanaka. Yamanaka sí sabe que está haciendo de Brad Pitt, ¿no? Porque él es la cronología invertida. Se nace adulto y se vuelve atrás en el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se puede hacer hoy en un laboratorio. ¿Para qué? Para crear modelos de enfermedades. Por ejemplo, nosotros podemos volver atrás las células de Néstor hasta un tiempo en el que no tenía enfermedad. Y con eso observar en un laboratorio cómo va progresando el tiempo y la enfermedad, ¿no? E intentar detenerla en una placa de ensayo, ¿no? O sea, es una dimensión realmente impresionante, de verdad. Y finalmente, algo mucho más cercano, es decir, bueno, una pastilla, que a mí que me den una pastilla por la mañana para ver si logro encontrarme un poco mejor, ¿no? Bueno, pues también en esto se ha progresado, ¿no? Y básicamente aquí tengo resumidas cuáles son las iniciativas que a nosotros nos parecen más cercanas y que tenemos alguna inversión científica en ellas. Y no es otra cosa que reconocer que en el organismo hay procesos que nos protegen del daño y que tratan de recomponer nuestra armonía diariamente. Y esos dos procesos, para nuestro juicio más importantes, tienen estos nombres: hormesis y autofagia. Dos procesos muy poco conocidos todavía, pero que están en el corazón del bienestar molecular. Todos los grandes científicos que tratan de rejuvenecer la vida humana están ahora mismo explorando vías para que con compuestos químicos podamos aumentar nuestra autofagia o nuestra hormesis de forma controlada. Y así vivir más y vivir un poco mejor. Por ahora, yo creo que lo que se consigue farmacológicamente todavía se puede conseguir de manera equivalente con una vida ordenada, sana y sensata, ¿no? Porque así se construyen unas dobles hélices verdaderamente naturales, ¿no? En las que creo que todavía tenemos oportunidad desde la vida cotidiana de podemos decir, desarrollarla de una manera mucho más armónica. Y miramos hacia el futuro absolutamente, ¿no? ¿Y qué podemos ver en el futuro, no? Pues este es un cuadro que a mí me inspiró desde la primera vez que lo vi siendo muy niño, y entonces me di cuenta de que en la vida hay alguien que ve donde nosotros no vemos, y afortunadamente todos hemos encontrado algunos de estos mentores que veían lo que nosotros éramos incapaces de ver, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que uno puede anticipar? Pues yo creo que lo que anticipo, no es que sea clarividente, pero he estudiado muchísimo de estas cosas, ¿no? Es que esta medicina del futuro, medicina genómica, tiene sus luces y sus sombras, sin duda, absolutamente sin duda, ¿no? El futuro anuncia una medicina predictiva, ómica, genómica, metabolómica, transcriptómica, epigenómica. El lenguaje ómico se impondrá porque es obligatorio, es la única manera que tenemos de mirar globalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo que esto está sucediendo, tenemos que tener cuidado porque todo este lenguaje estudia las moléculas, nuestra herencia, pero como hemos visto, el diálogo entre el ambiente y el genoma es continuo. Entonces no podemos pensar que todo lo que está escrito en un genoma va a ser definitivo si no atendemos al epigenoma o al diálogo con el ambiente. Por supuesto, hay que introducir el diagnóstico molecular. No será más caro, Pilar, será más barato si se hace bien, porque se eliminarán miles de pruebas innecesarias y millones de tratamientos innecesarios, ¿no? Pero claro, aquí también tenemos que podemos caer en el intervencionismo preterapéutico, ¿no? Es decir, por si acaso, como tiene tal factor de riesgo, voy a empezar a esto y a lo otro. Y así entonces irá creciendo, quizás bien, para los hospitales, ¿no? Los prepacientes y los cuasi enfermos, ¿no? Que casi, ¿no? Y entonces, claro, pues todo va creciendo y llegará un momento que a lo mejor con este intervencionismo ya entramos en una espiral y ya no nos acordamos de por qué fuimos al hospital la primera vez.
Y llegará el momento, y esto me lo enseñó una vez un grandísimo amigo mío, médico, que me dijo que a lo mejor el triunfo de la medicina no es que todos estemos sanos, sino todos enfermos. Y ese será el verdadero triunfo de la medicina del futuro, ¿no? Para eso, bueno, terapias personalizadas, muy bien, pero ojo con la discriminación social que pueden generar terapias personalizadas inaccesibles para la mayoría. ¿Cómo enfrentarnos a esto? Pues con dos cuestiones que yo creo que me han quedado muy claras en este hospital de lo que he sabido de la historia de Rafael Herbada y de su padre, ¿no? Que practicaron una medicina humanista, además de una medicina científica a la que ellos en gran parte no tuvieron acceso. Pero esta medicina humanista, pues bueno, indica que no sufre la tiranía del tiempo, tanto al menos, ¿no? Sino que hay que reservar un poco de tiempo para uno mismo y en el caso de los médicos para los pacientes, sin duda, ¿no? Y no olvidar que aunque no nos lo explicaron en la facultad, también tenemos que dejar hueco al estudio y a la formación para que no pensemos que porque no sabemos no debemos aplicar otras formas de medicina, ¿no? ¿Y esto realmente es posible? Pues esta sí que es mi última diapositiva, ¿no? Esta es una figura para mí magistral, un cuadro de Van Gogh maravilloso, de su médico, el doctor Basset, que además, pues en esta imagen muestra un aspecto melancólico, desencantado casi, ¿no? Que refleja probablemente el desencanto actual de la medicina, ¿no? Mis dos hijos se introdujeron, están en el camino de la medicina y toda mi vida ha sido relacionada con la medicina, pese a que yo no estudié medicina formalmente, ¿no? Y es un reflejo de este desencanto actual y profundo, ¿no? Que parece que invade todo, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar uno a ello? Pues Van Gogh reflejó esto, pero también reflejó este cuadro La noche estrellada, que es exactamente una anticipación de cómo vemos las células progenitoras, las células STEM en un laboratorio, con más de 100 años de tiempo, ¿no? Y es el mejor ejemplo que tengo para demostrar que la ciencia es de todos, que no es solo de los 4 o 5 científicos que somos clones, como dice Ángel, ¿no? O Angélica, ¿no? O sea, los raros y los pocos y los invisibles, ¿no? Sino que es una tarea absolutamente de todos, ¿no? Porque hoy la ciencia no es otra cosa que el estudio de la vida y de las enfermedades, ¿no? Y finalmente quería agradecer a las instituciones que nos han apoyado y a todos los que en estos últimos 25 años han pasado por el laboratorio, que han sido muchos, es un sitio de paso, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y entre todos ellos, pues, lo que han hecho ha sido, pues, enriquecer mi propia peripecia vital, que empezó aquí, en un pequeño pueblo de los Pirineos, y al final recorrí el mundo, sí, pero acabé no muy lejos, aquí, ¿no? Y hoy me gustaría darle las gracias a 2 personas especialmente, que son Álvaro Ruibal, gallego, medicina nuclear en Santiago, que me apoyó decisiva y generosamente al principio de mi carrera científica. Y Ángel Carracedo, porque es un ejemplo para mí, absolutamente un ejemplo continuo de compromiso, de dedicación, de rigor, y por tanto, pues los científicos, aunque sea de vez en cuando, nos permitimos hasta dedicar las charlas y te las dedico. Ellos me han ayudado a pensar que se puede soñar en un mundo un poco mejor basado en el conocimiento. Muchas gracias.